Esta palabra la predicó el primer día que yo llegué a esta iglesia en la voz de Juan, de nuestro pastor. Y fue una palabra que mi vida necesitaba y yo la tomé, la incorporé. Fue un descanso tan grande y después se la escuché 2 veces más y cada vez que él predica esta palabra a mí se me mueven los cimientos de nuevo de lo que el Señor comenzó a hacer en ese momento. Entonces quiero compartirles un poquitito lo que hay en mi corazón con respecto a esta palabra. Ageo 1, 12, y dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vamos a dejar ahí un poquitito. Dice que el pueblo había vivido 7 décadas exiliados en Babilonia, y en ese tiempo prácticamente había quedado la ciudad totalmente destruida y desolada. Las ruinas de lo que era el pueblo de Jerusalén, de la ciudad, había quedado totalmente en ruinas. Cuando vinieron y los atacaron, no dejaron absolutamente nada, se llevaron todo consigo hacia Babilonia. Y el pueblo fue también llevado cautivo a ese lugar, los exiliaron. Y después de esas 7 décadas fueron devueltos a su tierra, bajo un decreto de un rey, del rey persa Darío, que éste ordenó que le dieran las condiciones para que el pueblo de Dios volviera a su nación, para que fuese reconstruida, para que fueran reconstruidas las murallas y la casa de Dios. Israel había quedado totalmente desolada, como dije, y en ese contexto aparece este profeta hablándole al pueblo. Entonces venía a mi corazón lo que pasaba en el capítulo 1, en la parte primera. Dice, vamos a ir un poquitito para atrás, en el versículo 3, dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así dice Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Hoy tuvimos un culto hermoso, lleno de la presencia de Dios. Yo creo que Dios habló profundamente a nuestro corazón en esta mañana, abriendo prácticamente un tiempo nuevo para cada uno de nosotros. Y yo, mientras que iba transitando el culto, decía: ¿cómo hago ahora? ¿Cómo? El Señor habló, el Señor vino con su presencia, el Señor derramó de su Espíritu Santo en medio de todo lo que fue el tiempo de la alabanza, el tiempo de poder compartir juntos la cena del Señor. Pero sin embargo seguía esto en mi camino, porque el Señor, cuando viene, comienza a ordenar la vida. Y el Señor, si vino esta mañana y si lo dejamos que habla a nuestra vida y que habla a nuestro corazón, el Señor comienza a ordenar tu vida, comienza a ordenar tu presente. Y comienza a traer, como venía en la voz de Patti, perdón hacia tu pasado. Y venía el Señor en su eternidad acomoda todas las cosas que hubieron detrás. Y comienza a ordenar tu presente. Y comienza a abrir tu futuro en sus propósitos. Amén. Amén. Entonces, este pueblo que había llegado, había venido con la intención de reconstruir algo. Llegó un momento en que empezaron a pensar más en el lugar donde ellos habitaban
que el lugar donde Dios habitaba. Y empezaron a poner sus motivaciones en su propio materialismo, en su propio entorno, y dejaron por un momento la casa del Señor de lado. Sin embargo, esa era una de las motivaciones principales por la que el pueblo había vuelto a su tierra. Entonces el Señor aparece, irrumpe en ese momento y le dice, en palabras sencillas, dice: ¿por qué viven ustedes en casas totalmente lujosas, siendo que mi casa está todavía en ruinas? Acá hay algo que no está del todo acomodado, necesitamos volver a las bases, le dijo el Señor. Entonces le dice: meditad sobre vuestros caminos. ¿Y cuáles eran esos caminos que el pueblo tenía? Entonces empieza a abrir un momento de que se paren cada uno en el lugar donde estaban y comiencen a mirar su alrededor, su entorno. Y él dice: meditad sobre vuestros caminos, sobre vuestro andar, sobre vuestras decisiones. Mediten un momento, párense a pensar qué es lo que está pasando. E invitaba al pueblo a que parara un momentito y reflexionara en sí mismo para poder ver que estaban poniendo sus motivaciones en algo que no era lo importante, que era la casa del Señor. Y había algo que venía a mi corazón y era: ¿por qué el Señor siempre quiso un lugar? Y me iba un ratito hacia el primer encuentro que tuvo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando el Señor con poder y con gloria saca a todo el pueblo, lo lleva a un lugar, dice que lo llama a ese lugar para que le den adoración, para tener un encuentro entre el pueblo y su Dios, que era totalmente desconocido para ese entonces Israel. Entonces el Señor irrumpe en ese monte y empiezan a ver de que Dios era totalmente grandioso, majestuoso. Y hubo un cuadro que aparecía en ese lugar. Relata Éxodo 20:18 que ese primer encuentro fue tan fuerte para ellos que ellos directamente dijeron: no, Moisés, por favor, andá vos, porque si nosotros entramos y escuchamos la voz de Dios en ese lugar, vamos a morir. Habían sonidos de trompetas, sonidos de bocinas, truenos y relámpagos, y el monte dice que humeaba en ese lugar de tanta presencia de Dios. Y ese primer encuentro entre Moisés y Dios empieza después a algo que venía a mi corazón. ¿Sabe que Dios comenzó un proceso en ese lugar, en ese monte, en ese primer encuentro? Y después tomó una iniciativa Dios. Y Dios, en cierta manera, se deja domesticar. Dios se dejó domesticar. Porque de demostrar su gloria y su poder en ese lugar, después quiso habitar en medio del pueblo, en medio de los hijos. Y comenzó con Moisés y un tabernáculo donde abrió el Señor todo un plano de lo que Él quería y del lugar donde Él quería habitar. Y Moisés materializó eso que había y que él vio en el cielo. Moisés abrió ese primer lugar, esa primera habitación en medio del pueblo. Después David, junto a la tienda, también una de las cosas que él sabía que necesitaba y tenía que tener en su reinado era la presencia de Dios. Era el Señor en un lugar y él acomodó una tienda para su lugar. Después lo tenemos a Salomón, que él también hizo un gran templo y pudo llevar adelante lo que había en el corazón de su padre David. Y creó un templo majestuoso donde el Señor estaba en ese lugar. Esos tres lugares, Moisés y el tabernáculo, David
y la tienda, Salomón y el templo tenían algo en común. Esos tres lugares tenían algo en común: la presencia de Dios en medio del pueblo, la presencia de Dios en medio de sus hijos, la presencia de Dios, que era lo que necesitaba. Y desde el principio Dios quiso habitar en medio del hombre. Desde el principio Dios quiso estar en medio de su creación, como lo hace en este momento, como lo hace ahora, como lo hizo hoy y como lo va a seguir haciendo. Después de esa vuelta nos encontramos con Ageo acá, que el pueblo no había terminado de entender que tenía que seguir reconstruyendo ese lugar. Vayamos un ratito al 8 del primer capítulo. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Saben que el hecho de que ellos tuvieran que moverse del lugar de donde estaban significaba que iban a empezar a correr riesgos, iban a empezar a tener algunas atenciones extra que iban a tener que comenzar a tener si salían del lugar de seguridad que ellos tenían dentro de la ciudad. Sin embargo, el Señor les decía: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Eso habla de que el pueblo se tenía que mover, y no eran unos par de kilómetros solamente, distancias, donde su vida iba a empezar a correr riesgos y donde su vida iba a comenzar a estar al acecho del enemigo. Y tenían que ir hasta ese lugar, traer las maderas, y eso significaba tener que cortarlas, tener que sacarlas, tener que juntarlas y empezar a carrear hacia el lugar. No era un trabajo sencillo, no había motosierra, no había nada, era el hachazo tras hachazo y comenzar a bajar esas maderas. Y eso atraía al enemigo, que lo único que quería era darle muerte a ese pueblo que estaba reedificando esa ciudad. Y eso me hacía traer este pensamiento. Saben que nosotros, y en nuestro corazón, podemos llegar a estar en ese cuadro de saber que Dios es nuestra prioridad, pero muchas veces nos cerramos un poquitito de la mirada y nos olvidamos de su presencia. Y nos quedamos en un cuadro de comodidad donde muchas veces se nos es difícil salir, porque estamos tan tranquilos sin correr algunos riesgos. Sin embargo, esos lugares pueden ser muy nocivos para nuestra vida espiritual. ¿Y qué son esas zonas de comodidad? Yo personalmente ponía esto: mi talento es una zona de comodidad. Yo nunca, en estos años atrás, nunca pensé estar en este lugar. Y para mí es un desafío muy grande poder estar hablándoles a ustedes, porque yo tranquilamente me podría quedar tocando la guitarra el resto de mi vida. Y saber que estoy dentro de los principios de Dios, y estoy tocando y haciendo su voluntad, y estoy ahí tranquilito, atrás de mi guitarra. Por cierto, tengo una guitarra nueva. Ustedes se compran auto y el Señor me bendice con guitarras. Es muy bonita. Tranquilamente me podría quedar detrás de este instrumento siempre. Pero yo al recibir este desafío que el Señor me pone, me mueve a mí totalmente de mi zona de comodidad. Una, porque tengo que empezar a exponerme, tengo que empezar a buscar del Señor aún más su palabra. Tengo que tener otra mirada sobre ustedes, sobre la iglesia, sobre su amada. Y ahí empezamos, ¿no? A entender de que los propósitos de Dios avanzan en nuestras vidas. Avanzan en nuestras vidas. Orar. A ver,
Orar está muy bien y tenemos que orar. Pero muchas veces solamente con el orar pensamos de que estamos logrando lo que Dios quiere, cuando muchas veces Dios nos quiere llevar a un tiempo y a enseñarlo lo que es la intercesión, que es mucho más profundo que solamente orar. Y nos quiere llevar a algo más profundo en su voluntad, que es interceder por otros y ponernos en el lugar de otros. Y muchas veces solamente con nuestra oración decimos: Señor, yo te agradezco, está todo bien a mi alrededor, mi casa, mi familia, mis hijos. Pero muchas veces con eso solamente, cuando el Señor nos quiere mover desde esos lugares, nos quiere llevar a algo más profundo, que es interceder por otros, es ponernos en lugar de otros. Y ahí pasamos a otro momento, a otra etapa. Y no solamente estamos mirando lo que es nuestro, sino que el otro, el hermano, el vecino, el que tenemos al lado. Cuando solamente leemos la palabra de Dios, y yo leo, y está bien, y trato de que el Señor me hable y me lleve a entender su palabra. Y Dios no se queda solamente con que vos leas o que yo lea, sino que Él quiere ir más allá, de que esa palabra vos se la puedas llevar a otro, puedas hablarle, puedas contar de lo que hay en la palabra de Dios. Entonces no es solamente una formación para mí, sino que también para bendecir a otros. Y esos son los lugares de donde nos tenemos que comenzar a mover. Vivir la vida y pasarla, viniendo a la iglesia, estando todos los fines de semana, orando, demás. Pero cuando le decimos al Señor: Señor, a ver, Señor, yo quiero empezar a ver tus propósitos en mi vida. ¿Qué tenés para mi vida? ¿Estoy solamente para estar todos los fines de semana en la iglesia o hay más? ¿Qué es eso otro? ¿Qué es eso que necesito en mi vida para que me puedas impulsar a tus propósitos? Eso es movernos de nuestra zona de comodidad. Es salir de los lugares de seguridad que nosotros logramos tener. Y es dejarnos llevar por el Señor hacia otros lugares. Y hay algo en este libro que lo enfatiza. Y el Señor dice: yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. Esto son cambios que muchas veces necesitamos tener en nuestra vida. Y el Señor dice: tranquilo, yo estoy con ustedes. Yo los voy a acompañar en este andar, en este proceso. Ustedes caminen con seguridad, vayan, obedezcan a ese primer mandato. Traigan, esfuércense, suban, muévanse, caminen. Yo voy a estar con ustedes acompañándolos. Y tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros. No sirve solamente con no pecar. Yo no peco. Y podemos pararnos y decir: miren, yo estoy tranquilo porque no me mandé ninguna, estoy ahí libre, puedo tirar la piedra, diría. Pero el Señor nos lleva más profundo todavía, a una santidad plena. A una santidad plena. Y eso no solamente no estar pensando en que me mandé un moco, diríamos, lisa y llanamente, como dicen ahora. No, sino que va más profundo el Señor todavía. Y esos son los lugares a los que tenemos que empezar a caminar. Yo veo una iglesia deseosa del Señor. Una iglesia que desea encontrarse con sus propósitos. Empiezo a ver personas que abren su corazón y dicen: miren, acá yo necesito al Señor. O yo necesito llevar al Señor a estos lugares, como decía Carlos el otro día. Hay una puerta que se empieza a abrir. Miren, yo necesito caminar hacia eso. Y Carlos empieza a ver ahí que el Señor abre una puerta y la voluntad del Señor para su vida, y Él tocando a otros. ¿Es así, Carlos? El Señor. Cuando nosotros nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, empezamos a ver las profundidades
y que el Señor nos llama a movernos de los lugares porque hay algo grande por hacer. El Señor instaba al pueblo a que saliera de esos lugares y fuera y levantara una vez más el altar del Señor, el lugar donde Él habitaba, porque Él lo único que deseaba era estar en medio de su pueblo, estar en medio de sus hijos, y necesitaba ese lugar. Entonces, la promesa de Dios siempre se cumple. ¿Amén? ¿Se cumplen las promesas de Dios? Sí que se cumplen. En nuestra vida, Dani el otro día lo decía, nosotros tomamos una decisión muy firme con Suri hace 1 año y medio atrás. Saben que estaban todas las condiciones dadas para que nosotros nos vayáramos a vivir a la cordillera. Yo tenía trabajo, podía concursar un cargo, el mismo cargo con el que estoy trabajando acá, podía concursarlo allá. Habían horas, me ofrecieron lugares de trabajo, Suri también. Hasta teníamos lugar donde ir a vivir. Y no fue más que poner todas las alternativas en la mesa. Y dijimos con Suri, al 10 de noviembre nosotros vamos a tomar una decisión. Y le pusimos fecha. 10 de noviembre del 2015 vamos a tomar una decisión y vamos a ver qué hacemos. Pero no nos quedamos quietos. Salimos a buscar las alternativas. Viajamos 10 días a la cordillera, estuvimos viendo cuestiones laborales, lugar donde vivir, todos felices y contentos porque nos iban a tener con ellos. Pero había algo que nos ataba a esta ciudad. ¿No era el trabajo? No era el buen vivir, no era la casa, no era nada de eso. Fue su iglesia la que a nosotros nos cruzó de una manera tan fuerte que decidimos quedarnos en este lugar y crecer en el tiempo que el Señor nos quiera tener en este lugar. Porque empezamos a entender que amábamos a la iglesia. Amábamos a la iglesia. Ustedes, y acá abro mi corazón, ustedes son la familia que el Señor nos ha entregado en este lugar. Ellos son los padres espirituales que el Señor nos ha dado en este lugar. Y hay algo que nosotros decimos, y nos ha atado tan fuerte el amor hacia su iglesia, que decimos Juan y Alicia son los abuelos del corazón que tiene Elu en este lugar. Y Dios ha cubierto todas nuestras áreas. Todas. Desde el trabajo hasta nuestro hogar, nuestra familia. Y nuestra familia lo entiende hoy. Y nosotros sabemos que estamos viviendo un proceso y que nos tuvimos que mover del lugar de comodidad que teníamos. ¿Saben que para nosotros era más fácil irnos? Porque teníamos todo prácticamente allá. Pero decidimos creerle al Señor. Decidimos ver lo que el Señor tenía para nuestras vidas. Y obedecimos. Y acá estamos. Y acá estamos. Felices, contentos. Realmente para nosotros es una paz tremenda haber tomado esa decisión de quedarnos y servir al Señor en este lugar. Y saben que esto del libro de Ageo 2:3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, en la que había sido la de Salomón? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? ¿Saben que esta segunda casa que se estaba haciendo, el segundo templo, no tenía prácticamente nada de vistoso de lo que era el templo de Salomón? Y el Señor le decía: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Es decir,
lo tenían en poco ese lugar. Y muchas veces en nuestra vida pensamos que lo mejor quedó atrás, que la presencia del Señor que vivimos antes fue mejor, o que el tiempo pasado fue mejor, o que el lugar donde estuvimos antes fue mejor. Y no digo que todos, pero por ahí se nos puede ganar en nuestra mirada de decir, no, parece que lo de ahora no está tan bueno como lo de antes. Pero sin embargo, lo que hacía la diferencia de ese nuevo lugar que se estaba levantando era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios. Es lo que hace la diferencia de los lugares. Es lo que cambia el ambiente. Es lo que cambia las naciones, los pueblos, los corazones, las congregaciones. Es la gloria de Dios en el lugar. Y yo soy alguien que está totalmente convencido de que viene una mayor gloria para esta tierra. Y digo esto totalmente creyendo en palabras que he escuchado desde chico. Del lugar de donde nací, Corcovado, en ese lugar fueron personas a decir, viene un tiempo grande para esta tierra. Y nosotros éramos chicos y escuchábamos eso. Un fuego que sale de este lugar y va a llegar a todo el mundo. Y eso va cobrando fuerza cada vez más, cada vez más, cada vez más. La gloria de Dios rodeando toda esta tierra, llenándola de su presencia. Y esto siendo un lugar de salida para muchos otros espacios en la tierra donde la gloria de Dios va a ser impartida. Amén. Yo lo creo que va a ser así. Entonces, dice el verso 4 del 2, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, pueblo todo de la tierra. Y ahí el profeta se metió a otro nivel, a hablarle al mundo completo, a la tierra completa, no solamente a Israel, sino que al mundo. Porque hasta ahora veníamos hablando de un pueblo, Israel, pero ahora enfatiza en algo, pueblos todos de la tierra. Y no era solamente ese lugar, el pueblo de Israel, sino que iba más allá. Dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y acá hay algo que encontraba, conectándolo con ese primer encuentro del pueblo de Israel en el monte Sinaí, con esto que vamos a leer ahora. Dice el verso 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Lo mismo que pasaba cuando el Señor se mostraba frente al pueblo de Israel en el Sinaí. Lo mismo empieza a decir ahora, miren, lo que van a empezar a vivir ahora y lo que va a empezar a aparecer ahora es una faceta mía, dice el Señor, que va a hacer de que la tierra se estremezca, de que se empiecen a mover cimientos, de que cosas empiecen a cambiar. Va a haber un grado de gloria tan grande de que van a empezar a temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y ese deseado no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo. No es otra persona que el Señor Jesucristo. Y esa palabra hoy, ahora, en este momento, abre un camino para nosotros. Abre un camino para nosotros. Nos vamos a esforzar. Vamos a caminar porque el Señor lo que quiere hacer es poner su voluntad y quiere glorificarse en medio de su iglesia. Quiere traer
sus propósitos eternos para este tiempo, para este momento. Porque hay algo que tiene que pasar aún todavía, que el deseado de las naciones venga hacia nosotros, nos irrumpa, nos cambie, nos transforme. El 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hoy vivimos algo hermoso, totalmente hermoso. Yo creo de que hay mayor gloria. Hay mayor gloria. Y cultos y tiempos como los de hoy, muchos más profundos. Hoy estuvimos prácticamente casi 1 hora y media. ¿Alguno se dio cuenta de que había pasado tanto el tiempo? Yo no me di cuenta. Cuando miré así dije, hoy ya estoy rejugado. Pero fue su Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando el Señor irrumpe y viene a su iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner un freno? No podemos. Que el Señor nos libre de querer hacer eso. No vamos a poder. No vamos a poder. La gloria de Dios, cuando desciende, es fuego consumidor. Es fuego consumidor. El Señor hace del tiempo un chicle en esos momentos. Y solamente queremos contemplar su gloria. Contemplar su gloria, su hermosura, su santidad. Y entramos ahí, en un ambiente de la gloria de Dios. El deseado de las naciones. El deseado de las naciones. Hacia adelante habla en el verso 15 del 2, dice: ahora pues, meditad en vuestros corazones desde ahora en adelante. Antes eran la meditación en los caminos, en las decisiones, en los lugares donde tenemos que comenzar a mirar y a pararnos, meditar en nuestros caminos. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los caminos son lugares que conducen de un lugar a otro, que nos llevan desde un lugar a otro lugar. Los caminos son nuestras decisiones que nos mueven hacia distintos lugares. El Señor en esta mañana nos habla de que empecemos a mirar el grado de decisión que estamos tomando y cuánto de nosotros está interesado en alcanzarlo a Él. En mirar su voluntad, en mirar lo que hay en Él. Y después, las mismas veces que repite, meditad sobre vuestro camino, comienza a decir, ahora empiecen a meditar en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en nuestro corazón? De él mana la vida, dice. De nuestro corazón mana la vida. El 18 dice, meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó los cimientos del templo de Jehová, meditad pues en vuestros corazones, pues no está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el granado, ni el árbol, ni el olivo ha florecido todavía, mas de este día te bendeciré. ¿Todavía no ves nada? Tranquilo, el Señor ya comenzó a bendecirte. El Señor ya ha comenzado a bendecirte. Y como decía al principio, ha comenzado a ordenar. Porque cuando el Señor viene, comienza a traer orden. Empezó a ordenar tu vida, empezó a ordenar mi vida. Y a partir de este día, y le pone fecha. Y podemos decir, a partir de este día, de hoy, 11 de junio del 2017. Aunque todavía no veamos las grandes manifestaciones de la gloria de Dios, pero la creemos que van a venir. Comiencen a llenarse de fe, comencemos a llenarnos de fe. Hoy el Señor vino puntualmente y trajo llaves para gobernar lugares. Las tomamos, Señor, y creemos, Señor, que van a venir tiempos de mayor gloria.
Porque lo que quedó atrás fue bueno y fue hermoso y fue lindo y nos hizo bien al corazón. Pero lo que el Señor trae es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Esto es lo que quiero que se lleven en sus corazones. Cuando llegué a esta casa, cuando llegué a este lugar, venía... ¿Está Dani por ahí? ¿Podemos tocar, Dani? Venía, como dice la canción, con el corazón con agujerito. Venía totalmente roto. Buscando una palabra de Dios. Y me moví por otras iglesias buscando esa palabra. Y saben que no la encontré. Fui a una iglesia y me hablaron de esto y dije, no. Fui a otra iglesia porque necesitaba congregarme y no. Me hablaban. Voy a ser sincero, me hablaban de prosperidad, de cómo poder alcanzar un auto, de cómo... Y no era lo que mi corazón esperaba y quería. Yo quería escuchar otra cosa. Y el Señor, y entre peleas y peleas con el Señor ahí, diciéndole, no Señor, yo no quiero ir a ese lugar. No estaban las condiciones dadas. Sin embargo, el Señor me quería atraer a este lugar. Quería que volviera a sus caminos. Y yo tratando de ponerle freno ahí, freno, hasta que un día le digo, bueno Señor, si me despierto a las 9 menos 10, yo voy a ir. Del domingo, no me acuerdo cuándo. Y me desperté a las 9:10. Y le dije, no Señor, no es tu voluntad, no es tu voluntad que yo vaya, que yo me acerque. Pero saben que adentro de mi corazón había tal grado de necesidad de escuchar una palabra del Señor. Algo que viniera a mi vida y comenzar a trabajar mi vida. Y no fue hasta que viví acá en la Edison y Roca y le digo, bueno, está bien Señor, voy a obedecer, ya no aguanto más. No es fácil para mí hacer esto, pero voy a hacerlo. Y comencé a caminar esa calle de la Edison para arriba. Me acuerdo que no hacía otra cosa que llorar mientras que venía a este lugar. No sé lo que pasaba. Lloraba ahí en la calle caminando. Y entro a este lugar y me siento por allá atrás. Y no cantaban. Pensaba que iba a volar un sillazo de repente. Y el Señor comenzó a hablarme, Juan. El Señor comenzó a hablarme. ¿Y sabes lo que decía? De las palabras del Señor decía, de ese lugar caído, de esos escombros. Esforzate. Comenzá a caminar. Esforzate. Comenzá a traer esos materiales para construir un lugar nuevo, un altar nuevo. Esforzate, porque el Señor está con vos, decía. Y lloraba sentado en ese lugar y le decía, sí Señor, esto era. No era otra cosa que escuchar esas palabras, sabiendo de que el Señor iba a comenzar a hacer una obra en mi vida. Y comenzó. Y hubo un hermano que después de finalizar el culto fue y me abrazó y me dice, bienvenido, bienvenida. Yo no sé qué habrá sentido, no sé, pero fue un abrazo de un padre, liso y llanamente. El abrazo que yo necesitaba y que no me esperaba. Y llegó en ese momento. Y fue como el Señor me recibió de nuevo en sus brazos. ¿Cómo no creer, Señor?
Entonces yo soy alguien que puede decir de que el Señor renueva cada día su misericordia. Que todos los días el Señor renueva su misericordia. Que cada momento el Señor renueva su misericordia. Y que su gracia y que su favor está en medio de su iglesia. Hay algo que el Señor quiere en medio nuestro, que es una habitación permanente en medio de sus hijos, en medio de su iglesia, en sus hogares, en su familia. Un lugar donde el Señor pueda habitar. Y Él lo quiere hacer en medio de su iglesia.